Como les decía, como les decía, el día de hoy vamos a ver lo que viene a ser falla renal. Soy Gustavo León, me vuelvo a presentar si es que alguien ha entrado en este momento. Antes que nada, unas pequeñas reglas, igual lo he comentado antes, ya he dictado lo que viene a ser el banqueo de Neumo y de unos otros comentarios, igual van a estar presentes aquí. Siéntanse en la libertad de que si tienen alguna duda pueden escribirlo por el chat, pueden encender el micrófono. Aquí la idea es que si podemos aclarar algunos puntos, bueno, ¿no? Em, Como les digo, aquí cualquier duda es bienvenida. Hagan las preguntas ahora. Aprovechen este tipo de sesiones en vez de justamente equivocarse en ámbitos donde no convendría, ¿no? Ustedes bien claro saben, algunos están pasando por la cuestión, otros ya han pasado por la cuestión de que es mejor equivocarse en las clases que en frente de un paciente, en todo el ámbito médico. Ustedes saben que es un contraste muy importante. Mejor equivocarse en estos medios que son más controlados, ¿no? Eh, Igual cualquier duda es bienvenida. También, por favor, alcen la mano si es que pueden para justamente brindar algún aporte. Todo es bienvenido. ¿Ok? Igual de cuando en cuando voy a estar haciendo algunos comentarios para ver si es que me están siguiendo el hilo, si es que algún punto no ha quedado claro. Así que, por favor, tengo entendido ya hay en el Zoom un agregado de reacciones. Así que igual normal lo pueden usar para dar algún otro comentario. ¿Ok? Bueno, como les decía, hoy vamos a ver fallar. Este es el temario del día de hoy. Vamos a iniciar con un pequeño casito clínico. En base a eso vamos a ahondar en las generalidades de qué consiste una falla renal y cuáles son los tipos que vamos a ahondar aquí. En este caso, tanto aquí, que es una lesión renal aguda, y el CKD o RC, que son las siglas que se usan mayormente para definir lo que viene a ser la enfermedad renal crónica. ¿Ok? Estos son los dos campos en los cuales nos vamos a centrar, tanto lo que es definición, epidemiología, la clasificación, la fisiopatología y las manifestaciones clínicas. ¿Ok? Comencemos primero por el casito. Se los voy a leer. En base a eso, quisiera opiniones. En este caso tenemos un paciente de 45 años, un adulto de edad media, ¿no? En la cual ingresa a emergencia porque manifiesta tener malestar abdominal, dolor en la región lumbar y en flancos, distensión abdominal, anorexia, fatiga y náuseas. Refiere que su orina es turbia y con restos de sangre. Además, su madre, su abuelo materno y sus dos tíos maternos murieron a los 40 años por enfermedad renal, pero no se ha hecho pruebas genéticas hasta el momento. Al examen físico se encuentra un incremento del perímetro abdominal, hay riñones agrandados, eso se puede palpar, justamente por técnicas que vamos a ver justamente en el taller del fin de semana, igual vamos adelantando. Edema leve de pies y hay dolor bilateral en flancos. Además, encontramos que los signos vitales, el paciente se encuentra hipertenso, está 140/90, la frecuencia cardíaca está en 92, frecuencia respiratoria en 14, tiene una temperatura de 37,5 y por los exámenes de laboratorio tiene un boom de 45 miligramos por decilitro, los valores normales son de 8 a 20. La creatinina tiene en 2 cuando los valores normales con un máximo de potencia de 1,2 en el caso de varones. Lo que viene a ser el sodio está en 147, el límite es 145, sí que está levemente sobre el promedio. Y bueno, lo que viene a ser las proteínas en orina están elevadas, hay presencia de eritrocitos en la orina y bueno, las pruebas genéticas encontraron una mutación en el GPKD1. Hasta el momento no quiero que me den un diagnóstico, si es que lo llegan a saber a buena hora o si es que quieren plantear alguno, les pido aún no vayan al diagnóstico, primero quiero que identifiquemos las partes. Este como tal es un curso de semiología, así que hay que identificar cuáles son los signos y síntomas más importantes que podemos rescatar de esto y cómo lo vamos a vincular a lo que viene a ser una falla renal. ¿Ok? A ver chicos, comentarios, necesito que me escriban en el chat qué es lo que les ha hecho pensar que este caso se pueda relacionar con un cuadro de falla renal. Y ahora, si quieren ponerle más pilas, mejor aún. ¿Qué es lo que les hace pensar que esto es un cuadro de falla renal o aguda o crónica? Hay signos que sí son claves que por ahí lo podemos orientar. Boom y creatina elevada. Ya, eso me hace pensar justamente que hay una anomalía a nivel de la filtración renal. Estamos aguda porque riñones agrandados. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Sigan comentando, sigan comentando.
Boom y creatina elevada, aguda porque los riñones están agrandados. Hay proteinuria, ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay hematuria, ya. Esto más se relaciona con cuadros agudos, muy bien. ¿Un comentario más? ¿Alguna? Ok, chicos, ya, no hay problema. Ya, pero me agrada más esta participación. O sea, hay puntos clave que sí o sí no se nos pueden pasar, ¿no? Como tal, nos comenta que el paciente tiene malestar abdominal. O sea, la mayoría de las cuestiones que son abdominales puede ser digestiva, puede ser vascular, puede ser renal, así que hay por dónde tantear si es que hay malestar abdominal. Antecedentes familiares, muy bien, muy bien. Dolor lumbar y en flancos. Si es dolor lumbar, podemos pensar que tal vez es a nivel de la columna, si es que es a nivel pélvico, si es que es a nivel renal. Aclaro, bueno, más que nada los riñones se encuentran en la región de los flancos y como tal los riñones no duelen, lo que duele es la cápsula de los riñones, que es cuando se inflama o similar, por ejemplo, a otros órganos que tienen cápsula y que generan la misma particularidad de dolor. Ejemplo, el hígado como tal no duele, lo que duele es justamente la cápsula que lo rodea. Igual el pulmón, lo que duele es cuando la pleura se inflama. En el caso de la distensión abdominal, puede deberse a múltiples factores, ya sea gástrico, ya sea renal, ¿no? Por ejemplo, ese signo es un poco ambiguo. Anorexia, es propio cuando hay un malestar abdominal, es muy común que haya cuadros de anorexia, que no se siente esas ganas de querer comer, ¿no? Fatiga y náuseas. Fatiga puede deberse a cansancio, puede deberse a la cuestión del propio malestar del paciente, o en este caso, que como hemos visto, hay presencia de eritrocitos en la sangre, significa que el paciente está perdiendo sangre, pero ¿qué tanta? Si es una hematuria, una microhematuria, no necesariamente debería de verse una anemia tan marcada, ¿no? Pero si es una hematuria macroscópica, por ejemplo, ahí tal vez habría cierto signo de jugo, hasta incluso cierto grado de anemia y podría en parte justificar la fatiga, por ejemplo. Náuseas en este caso también, esto más que nada se debe justamente al cuadro del paciente, ¿no? La orina es turbia, significa que está reteniendo mayor cantidad que sale más cargada, más pesa, por así decirlo. En este caso podría deberse a las proteínas que está botando, ¿no? Y restos sanguinolentos, la presencia de eritrocitos. Su madre, su abuelo materno y dos tíos maternos murieron a los 40 años de una enfermedad renal. No se muestra o no se explica qué enfermedad es, pero sí se da a entender de que hay un vínculo familiar muy importante que nos hace pensar que por ahí podría ir el diagnóstico del paciente. No hay pruebas genéticas, pero sí se le ha hecho recientemente una, justamente cuando digo emergencia, y se ve que tiene una mutación en el gen PKD1. O sea, por ahí ya tenemos un dato. Incremento del perímetro abdominal, riñones agrandados y edema leve de pies. Edema puede deberse a un factor cardiovascular o un factor renal, incluso ya vinculándose entre sistemas ya con el pulmonar, ¿no? Pero principalmente cardiovascular y el renal. En este caso es un edema leve de pies y que aparte va acompañado de proteinuria. Está perdiendo proteínas y por ende tiene un edema. Por ahí lo podemos relacionar. Pero como es un cuadro agudo, tampoco es que sea un edema tan marcado. También se ve que hay dolor bilateral en flancos, esto más que nada se debe a la afección renal. Ahora, ¿por qué puede doler el riñón? También por eso lo podemos decir. Como tal, la cápsula que cubre el riñón puede justamente doler, ya sea porque hay un cuerpo extraño, porque se haya roto un vaso y genere justamente un efecto masa, por ejemplo, o tal vez porque haya una infección bacteriana y justamente se ha inflamado, tal vez porque hayan quistes, tal vez porque hayan cálculos, o tal vez porque haya alguna tumoración. Hay múltiples causas por la cual justamente la cápsula puede generar justamente, o bueno, reflejar un efecto de dolor por una afección a esto. También encontramos hipertensión. Esto sí va a ser un dato clave porque tanto la diabetes como la hipertensión, que son dos de las enfermedades que desde el inicio de los talleres hemos dicho, son enfermedades que tienen que descartar sí o sí, especialmente en pacientes adultos y adultos mayores, porque es algo muy propio de nuestro medio. A nivel nacional son muchos los casos muy marcados que tienen diabetes y hipertensión. En este caso vamos a ver que como tal, estas dos enfermedades tienen un rol importante a la hora de hablar de falla renal. En este caso encontramos que el paciente es hipertenso, pero no sabemos si esta hipertensión que tiene es por el cuadro agudo o ya es hipertenso y por ende está reflejando un cuadro degenerativo. Probablemente no se relacione tanto a que sea un cuadro crónico, porque como tal la enfermedad en este caso es un cuadro agudo, pero si fuera algo crónico,
más que nada sirve como un factor de riesgo para aportar justamente a desarrollar una falla renal. Como tal, también encontramos la frecuencia cardíaca no está alta, pero está en el límite. La frecuencia respiratoria está a un punto medio, la temperatura igual. Y encontramos que, como bien comentaron, tanto el BUN como la creatinina están elevadas. Esto me refleja que hay una retención de lo que viene a ser compuestos nitrogenados, lo que viene a ser la urea, lo que viene a ser la creatinina. El sodio también como tal no se está excretando de una forma adecuada, así que estamos viendo que no solo hay retención de compuestos nitrogenados, sino también hay una falla a la hora de excretar otros componentes. No me han mostrado el resto de valores, ya sea cloro, ya sea sodio, ya sea potasio, ya sea magnesio, ya sea etcétera. No me han mostrado, pero o sea, por ahí podemos ver de que hay cierto grado de retención. Proteínas elevadas, ya, y lo que viene a ser eritrocitos elevados. Hasta el momento, esto es lo que hemos podido rescatar del caso. Bien, vamos a ahondar ahora en lo que viene a ser el tema y después le vamos a dar resolución al caso. ¿Ok? Hasta el momento es. Ok, vamos a ver el primer punto, introducción. Vayamos al aspecto anatómico funcional como tal de lo que viene a ser el sistema renal. Bueno, en este caso lo que viene a ser el aparato renal está compuesto por múltiples órganos, lo que podemos ver aquí, lo que viene a ser tanto, voy a pasar el puntero para que nos se vea mejor, lo que viene a ser ambos riñones, lo que viene a ser la zona de los uréteres, estos que drenan a nivel de la vejiga, y como tal pasan a la uretra, que justamente ya sea hombre, ya sea mujer, en el caso del hombre va a atravesar lo que viene a ser el pene para justamente por ahí sale la orina, y el caso de las mujeres llega justamente a la región de la vulva, en la cual pues sale por la vagina, ¿no? Por ahí pues se bota lo que viene a ser la orina. Como tal, estos son los órganos que representan el sistema excretor, lo que viene a ser el sistema renal. Anexos a esto están lo que vienen a ser los vasos renales, en este caso tenemos lo que viene a ser la aorta abdominal y lo que viene a ser la vena cava inferior, que de estas salen tanto la arteria como la vena renal, derecha e izquierda. Estas como tal llegan a los riñones y generan justamente ese proceso de filtración sanguínea para que se extraigan todos los elementos desechables, ya sean elementos nitrogenados, compuestos que ya no se usen o excedentes de lo que se use, y se excreta. Acerca de estos órganos, bueno, por ejemplo, el riñón, ustedes saben, se encuentra en la región de los flancos. En el caso del riñón derecho se encuentra entre la T2 y la L3, el riñón izquierdo un poquito más arriba, entre la T11 y L2, más o menos en esas regiones, sino que el riñón derecho como tal está levemente desplazado hacia abajo, porque ustedes recordarán, superior a este, en la región del hipocondrio derecho, se encuentra lo que viene a ser el hígado, ¿no? Y delante de este está lo que viene a ser el, el intestino, ¿no? Justamente por ese leve desplazamiento es que el riñón se encuentra un poquito más debajo del riñón derecho del izquierdo. En dimensiones, bueno, de 5 a 6 centímetros de ancho, 10 a 12 de altura, pesa 150 gramos, ¿no? En el caso, por aquí se drena lo que es la orina y llega a la vejiga como tal tiene un almacenamiento de 500 mililitros, en otras fuentes menciona que son 600 mililitros, así que es más o menos por ahí las variaciones, depende también, claro, de la persona, hay ciertas particularidades anatómicas, ¿no? Pero el promedio es ese, ¿no? Medio litro. Ahora, ahondando en un riñón, estas son las partes claves de un riñón. Les comenté, el riñón como tal está envuelto en lo que viene a ser una cápsula. Esta cápsula como tal es un área protectora que justamente protege el tejido renal, lo aísla propiamente dicho de lo que viene a ser la región del peritoneo. El riñón como tal se compone de dos partes claves, lo que viene a ser la zona de la corteza y lo que viene a ser la zona medular. En estas dos regiones es de donde transitan diferentes partes de la unidad anatómico-funcional, que es la nefrona. Ahorita la vamos a ver, primero viendo las partes, acá encontramos lo que vienen a ser las columnas de Bertin, que justamente dividen las pirámides de Malpighi. Hay como unos entre 8 a 18 lóbulos en promedio por cada uno de los riñones, en este caso de estas pirámides, que son segmentadas, divididas, separadas por lo que vienen a ser las columnas de Bertin. Además, estas columnas de Bertin apoyan en el área de soporte del riñón y generan justamente ese espacio de transición para lo que viene a ser el área vascular. Evita justamente le brinda ese espacio para poder drenar, filtrarse en las regiones de las pirámides de Malpighi, donde encontraremos justamente la unidad anatómico-funcional que es la nefrona.
Además, lo que viene a ser la región de las pápulas de la pelvis, lo que viene a ser los cálices, estas van a recibir todo lo que viene a ser el componente a desechar y estas van a filtrar en la región de la pelvis. Esta pelvis envía, bueno, esta es la región de la pelvis en la cual justamente se acumula toda la orina y va siendo drenada a la región de los uréteres y va a bajar hasta la vejiga. ¿Ok? Y bueno, lo que viene a ser el punto 8 que es lo que viene a ser los propios vasos, ¿no? Que se pueden hacer chiquito tanto la arteria como las venas renales. Así, bueno, arteriolas y vénulas renales. Ahora, acerca de estas pirámides de Malpighi, como les comentaba, se encuentra lo que viene a ser la nefrona. La nefrona como tal se encuentra en ambas áreas de transición, tanto en la corteza como en la médula. Esta pequeña porción que justamente se encuentra entre la corteza y la médula es una pequeña área segmentadora de transición para la médula, ¿no? Esta es como la región de la médula superior, médula inferior. Aquí encontramos lo que viene a ser el glomérulo. Este es el corpúsculo de Malpighi conformado por el glomérulo y la cápsula de Bowman. Esta va justamente a recibir la arteriola aferente, va a llevar justamente la sangre a ser filtrada en la región de los podocitos de este glomérulo para luego salir la sangre por la arteriola eferente. Y esta justamente va a enviar toda la sangre a la región adrenal, que justamente va a ser bueno, que va justamente a expulsar la sangre, ¿no? Como tal, la imagen es un poco escueta, pero los vasos no solo se encuentran a nivel del glomérulo, ya que como tal, en todo lo que viene a ser el transcurso del túbulo proximal, lo que es el asa de Henle y lo que es el túbulo distal, se encuentran múltiples vasos que permiten tanto la filtración, la secreción, la reabsorción de componentes, ya sea nitrogenados, ya sea de solutos, ya sea de agua que tanto ingresa como sale para la propia limpieza y purificación de los componentes que van a ser excretados, ¿no? Algunos sí van a salir directo, otros son reabsorbidos, por ejemplo, y otros, por ejemplo, la albúmina se absorbe bastante, lo que viene a ser el agua se absorbe bastante también en esta región, o lo que viene a ser la cantidad de potasio que es excretado para compensar el uso del sodio, y lo que viene a ser el túbulo colector, que es está formado por los diferentes túbulos distales que van formando cada una de las neuronas, ¿no? Por aquí entra uno, aquí entra otro y se va acumulando. Y todos estos van a ir drenando hasta la región de las pápulas del cáliz que va a llevar hasta la pelvis. Eso es lo que viene a hacer la nefrona. Como tal, hay 1000 nefronas, 1 millón de nefronas en promedio, bueno, entre 800 a 1 millón de nefronas 800.000 a 1 millón de nefronas por cada uno de los riñones en promedio. Y de ahí el porqué de que es muy importante como tal esta unidad, porque ya veremos más adelante, cuando hay una falla renal, se pierde como tal este componente, la cantidad de nefronas que tiene uno, y otras van a tener que compensar. Vamos a ver más adelante cómo se desarrolla justamente ese proceso. Este es como un breve resumen de todo lo que viene a ser bueno, de forma breve, la anatomía y fisiología del sistema renal y en base a eso vamos pues a hablar ahora de falla renal. Generalidades. Falla renal o insuficiencia renal también denominado, ¿no? ¿Qué es la insuficiencia renal o falla renal? ¿No? Es como tal el daño transitorio o permanente de los riñones. Esto debido a que hay una pérdida temporal o permanente de la función normal. Ahora, vayamos a esa pregunta. ¿Qué es la función normal del riñón? Un riñón como tal tiene ciertas funciones específicas que sí o sí no puede dejar de lado si no falla todo el sistema. Entre ellas, las más importantes son las tres primeras. Como tal, el riñón se encarga de filtrar elementos nitrogenados. Se encarga de regular el balance hidroelectrolítico del cuerpo y se encarga de regular el estado ácido-base. Vamos a esas tres. Filtrar elementos nitrogenados. ¿Cuáles son? Creatinina y urea. Principalmente la última porque ustedes recordarán, esta proviene de un antecedente que es el amoníaco y como tal el amoníaco es tóxico. Se encuentra a nivel de la sangre porque tal vez no ha filtrado, tal vez no ha sido procesado a nivel hepático. Esta se mantiene en sangre y genera justamente lo que viene a ser la encefalopatía, en un cuadro encefalopático por cúmulo de elementos nitrogenados. Y esto sí llega a ser dañino porque de mantenerse constante puede generar eh, trastornos ya permanentes. Es importante justamente que el riñón drene estos componentes
que quedan de excedente. La regulación hidroelectrolítica, lo que viene a ser el sodio, potasio, magnesio y todos estos componentes, especialmente con ese sodio y cloro, por justamente la capacidad de retención de líquidos. Ustedes recordarán que hay cierta cantidad de líquido que tiene que haber en el cuerpo. Bueno, esperaría que lo escribieran por el chat, claro. Ah, comentario. Encefalopatía hepática. Claro, eso es justamente por la falla a nivel hepático en la cual no se llega a filtrar y por ende que se da un cúmulo de amoníaco y este lleva a eh, valga la redundancia, encefalopatía hepática, que es por la afección directa del amoníaco a nivel del sistema nervioso central. Pasa la barrera, la barrera de la médula y justamente genera los síntomas, ¿no? Lo que viene a ser la regulación hidroelectrolítica, como les comento, es la acumulación de tanto la cantidad que uno necesita de sodio, la cantidad de potasio, la cantidad de magnesio, la cantidad de cloro y diferentes componentes, y que en parte también permite la cantidad de agua que va a almacenar el cuerpo y cuánta va a excretar. Ustedes recordarán, hay ciertos componentes que generan mayor atracción de agua y otros que tienden a tener mucho más poder que eso. Por ejemplo, el cloro. Esto se ha comentado en parte en la clase de diarrea, en la cual, por ejemplo, el cloro tiene mayor poder para, por así decirlo, llevarse el agua en comparación del sodio, por ejemplo. Esto puede generar un cuadro de diarrea por motilidad, por ejemplo, o una diarrea osmolar. Lo que viene a ser la regulación de estado ácido-base, por ejemplo, esto, y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero quiero adelantar el punto, la respiración de Kussmaul también se vio en el área de neumología, en la cual se da porque hay un cúmulo, un desbalance a nivel de la cantidad de bicarbonato y la cantidad de dióxido de carbono que justamente regulan estos contrapesos. El bicarbonato y el dióxido de carbono en este caso actúan como buffers, como tampones, para regular el estado ácido-base. Si no hay suficientes, se tienen que generar ciertas manifestaciones, por ejemplo, la respiración de Kussmaul, para poder eliminar estos componentes. Y se llega a estos casos, ¿por qué? Porque el riñón no puede filtrar justamente o drenar el excedente para mantener ese estado ácido-base estable, el balance iónico, ¿no? Ahora, otras variables que tiene como responsabilidad del riñón, la activación de la vitamina D. Y esto es un error muy común porque muchos piensan que como tal la vitamina D se produce en el riñón y no, el riñón solo activa la vitamina D. La neoglucogénesis, como tal, también es un rol importante que se da a nivel renal. La regulación de la bulimia también, porque ustedes recordarán que, como tal, la angiotensina, por ejemplo, viene justamente del sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Y esta de dónde se origina? A nivel renal. Y de ahí el porqué de que aumenta o se regula como tal la presión. ¿Esto por qué? Porque se regula la volemia. Ustedes recordarán, y esto también lo hemos comentado en el área de cardiovascular. La presión se manifiesta tanto por el gasto cardíaco como la resistencia vascular periférica. Hay componentes que afectan estas dos variables y en el caso de la resistencia vascular periférica, una de estas variables es la angiotensina. ¿Quién tiene ese rol protagónico de justamente activar o generar la activación de la angiotensina? El riñón. Y de esa manera se regula la volemia y de esa manera se refleja en la presión que tiene uno. Por ende, y también de ahí ya vamos viendo la importancia. Pacientes hipertensos, ¿cuáles son de sus mayores problemas? Que pueden llevar a falla renal por desregulación de la volemia. Ahora, producción de eritropoyetina, eso también. Como tal, la eritropoyetina se produce a nivel renal para estimular a nivel de la médula ósea roja la producción de eritrocitos. Si hay una falla a nivel renal, es muy posible que el paciente tenga anemia. ¿Esto por qué? Porque no se estimula la producción de eritrocitos por la deficiencia de eritropoyetina. Esto también es común, por ejemplo, en pacientes con enfermedad renal crónica de estadio terminal o de estadio 5, que actualmente es como se suele denominar, ya no se le dice estadio terminal, se dice enfermedad renal crónica tipo 5. ¿Ok? En estos cuadros, en la cual el paciente ya depende más que nada de una, de, de sí o sí pasar por un proceso de filtración mecanizado, de sí o sí tener también dosis extra, bueno, no extra, necesariamente necesita estas dosis de EPO o eritropoyetina, como se denomina, para justamente suplementar esta deficiencia que ya no puede complementar el riñón. ¿Por qué? Porque como tal el riñón, al ser un riñón laminar, un término que, bueno, también quería comentar más adelante, pero es cuando la corteza renal se ha reducido a un nivel ya ínfimo, ya imperceptible,
o ya no funcional y que por ende no permite la producción de eritropoyetina porque no hay tejido que lo produzca. En base a eso, estas personas que tienen enfermedad renal tipo 5 requieren sí o sí la administración de eritropoyetina para justamente complementar esa dosis que ya no tienen y de esa manera no caer en cuadros anémicos que justamente puedan descompensarlo, ¿no? Ok, esto es con relación a lo que viene a ser la función normal de un riñón y que en el caso de insuficiencia renal, cualquiera de estas funciones puede verse comprometida, ya sea temporal o permanentemente. Eso depende más que nada de cuál sea el cuadro del paciente. Y ahí es a donde vamos. Hay tres posibles estadios para hablar de una insuficiencia renal. Una aquí, que es la injuria renal aguda o lesión renal aguda, que es justamente cuando hay un daño directo al tejido renal, ya sea por una causa externa, una causa interna, vamos a ver justamente esa causa después, pero que justamente van a llevar a este cuadro y que justamente se divide en tres estadios, una aquí, uno, dos y tres. Vamos a ver justamente las tablas en las cuales vamos a detallar más que nada eso. Ahora, como pueden ver en la flechita del lado derecho, una aquí tiene un periodo de a lo mucho 7 días para justamente definirlo. Pasado esos 7 días, ya consideramos que estamos en un cuadro de enfermedad renal aguda. ¿Y esto por qué? Porque como tal ya no solo es una lesión, sino que ya ha generado diferentes manifestaciones, ya se está volviendo, bueno, está afectando diferentes sistemas multisistémicos y por ende se está reflejando de una causa renal, una enfermedad renal. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una enfermedad renal aguda y crónica? Evidentemente el periodo, ¿no? Aguda es que dura entre 7 días a un periodo de 3 meses. Pasados esos 3 meses de disfunción renal, ya podemos definirlo como una enfermedad renal crónica. Y esto tiene 5 estadios. Vamos a ver más adelante justamente los criterios, pero son los 5 estadios que definen como tal una enfermedad renal crónica. Los dos primeros, que son estadios aún reversibles o posiblemente reversibles, dependiendo del estado del paciente, alguna enfermedad, bueno, una comorbilidad y también el propio avance de la enfermedad. Pasado desde el estadio 3 en adelante, la enfermedad ya no es reversible, pero por así decirlo, el tratamiento se enfoca en evitar que progrese y que es justamente la idea y que en parte el paciente tiene que hacer conciencia para evitar justamente ese avance. Mientras mayor sea el deterioro, mayor van a ser sus demandas externas que el riñón no va a poder compensar y que es importante que esto se cubra, ¿no? Ok, bueno, vamos avanzando. La siguiente diapositiva, vamos ahora a ahondar lo que viene a ser una lesión renal aguda. ¿Qué es una lesión renal aguda? Vayamos por definiciones. Se define como la definición brusca, o sea, tosca, inmediata, sostenida y potencialmente reversible de la tasa de filtración glomerular. La tasa de filtración glomerular es la cantidad de orina que se va drenando a nivel de los glomérulos en un periodo de tiempo. En este caso, la tasa de filtración glomerular nos sirve como unidad de medida para poder saber qué tanto el riñón está filtrando y si es que si es que es menor la cantidad de lo normal, nos genera justamente ese indicio de disfunción. Pero para definirse como lesión renal, tiene que ser un periodo menor a 30 días. El periodo que les puse de 7 días es más específico para lesión renal. Menor a 30 días hace referencia ya a un proceso de enfermedad. ¿Ok? Ahora, pasando a lo que viene a ser en los criterios. Los criterios como tales de que, como tal, LACI tiene que tener un valor de creatinina sérica mayor o igual a 0,3 en un periodo de 2 días, de 48 horas, o un valor de creatinina sérica que sea 1,5 veces más del basal en 7 días. Son valores, cosas implícitamente requieren bastante seguimiento, pero nos indican justamente que hay un aumento constante de la creatinina a nivel sérico. A este signo como tal se denomina azoemia o también llamado azotemia en otras bibliografías, que hace referencia justamente a la retención de creatinina y consecuentemente aumento del boom. Implica que retención de urea. Y lo que viene a ser el volumen de orina menor a 0,5 mililitros por kilogramo por hora en un periodo de 6 horas. ¿Ok? Esta reducción de volumen es a lo que denominamos oliguria y si es que es muy ínfimo, anuria. Anuria es cuando ya no orina, ¿no? Pero hay criterios en la cual puede orinar casi nada y que en algunas fuentes se le denomina anuria, ¿no? Que es un 0,03 a 0,5.
pero como tal, menor a 0,5 ya podemos definirlo como oliguria, que es el principal signo para pensar en una lesión renal aguda. Cuando es un corte más brusco, ya podemos pensar que es un daño más tajante y hasta incluso puede haber un antecedente, incluso familiar, más que nada, porque cuando es un golpe genético el que se da, el que se denomina la causa de la enfermedad, como tal las manifestaciones son más bruscas, más toscas. Epidemiología como tal, hay una incidencia entre el 15 al 35% a nivel nacional de aquí. No hay fuentes o estudios que hayan profundizado tanto en aquí como en enfermedad renal crónica, pero de las bibliografías bueno, de las fuentes de la cual estudios pequeños se han anexado tanto a las diferentes fuentes del MINSA, la incidencia indica que es entre 15 a 35% de la población la cual padece de aquí y que de esta hay una mortalidad entre 15 al 60%. Estos datos tal cual lo podemos en parte relacionar con la cantidad de personas que pueden tener tanto hipertensión como diabetes, que son entre 2 de cada 3 personas aproximadamente, debido a que la tasa poblacional en su mayoría, si bien son jóvenes, la mayoría, bueno, o jóvenes o adultos jóvenes, la población como tal no tiene un balance dietético adecuado. La cantidad de ejercicio que se hace poblacionalmente no es significativa debido a justamente esa tendencia al sedentarismo. También las condiciones propias del contexto, ya sea laboral, ya sea socioeconómico, ya sea familiar, no permite justamente esa calidad de hábitos saludables constantes, ¿no? Y de ahí el porqué de que la mayor predisposición tanto a diabetes como hipertensión y que esto incluso aumente el nivel de mortalidad en cuadros ya sea de AKI, ya sea de RC. Y también es bien claro saber de que el 30% de pacientes que se encuentran en UCI mayormente se relacionan con un cuadro de AKI. ¿Esto por qué? Porque como tal el AKI al ser un cuadro agudo no siempre es la causa, pero puede justamente ser desencadenado por diversas otras patologías y que justamente es un punto muy delicado a tratar y por ende demasiado importante de solucionar, ¿no? Las secuelas justamente son importantes a la hora de hablar de AKI. Ahora, clasificación. Hay tres clasificaciones importantes a la hora de hablar de Aki. Las más importantes, tanto la categoría rifle como la de Cadigo. El Aki lo dejo más como un dato extra, ya que esta incluso, como se pueden hacer las comparaciones, las tres clasificaciones incluso tienen características muy particulares, muy similares, diré, entre estas. Por ejemplo, la clasificación de rifle como tal son siglas. Habla acerca de las 5 características que sí o sí vamos a encontrar en una lesión renal aguda y que en base a cuánto sea la progresión de estas características pueden determinarse si es que nos estamos encontrando en un cuadro muy delicado de aquí o no. Tanto la creatinina sérica, la tasa de filtración glomerular y la diuresis. Acerca de la primera categoría es risk, o sea, riesgo. El riesgo que se tiene justamente es acerca tanto de la creatinina sérica 1,5 veces más alta, una tasa de filtración glomerular 25% más, mayor al 25% y una diuresis menor al 0,5 mililitros por kilogramo por hora por un periodo de 6 horas. Aumenta más, aumentar un poco más estas variables en cuestión de progresión de la enfermedad implica que ya no nos encontramos en un cuadro de riesgo, sino en un cuadro de daño, de lesión, que es la I de injury, ¿no? En este caso, progresa, la creatinina sérica es 2 veces más alta, la tasa de filtración es menor, una baja de la tasa de filtración glomerular mayor al 50% y un menos de 0,5 mililitros por kilogramo por hora en un periodo de medio día. Igual, la falla renal, que es failure, la F de rifle, justamente califica con las mismas categorías, pero con la creatinina sérica 3 veces más, la tasa de filtración 75% más baja y un 0,5, pero en un periodo de 24 horas, de todo un día. O en un cuadro de anuria en una cuestión de medio día que es justamente acompañado de una creatinina sérica mayor a 4 miligramos por decilitro, más un pico agudo de 0,5, mayor a 0,5. ¿Ok? Ahora, estas son las tres primeras etapas que incluso son manejables y en cierto punto reversibles. Pero ya se llega a un periodo en el cual el AKI ha generado tanto daño que se genera la pérdida como tal de la función renal. Hay una pérdida de la función renal mayor a 4 semanas, que justamente es el límite para pasar al primer mes y ya entrar en un cuadro crítico de enfermedad renal aguda, que en este caso es la L de los, ¿no? Pérdida, ¿no? Y cuando ya es mayor,
es este daño constante, una pérdida de función renal mayor a 3 meses, ya podemos considerar que es un periodo terminal, una lesión renal aguda terminal y que justamente es la EDEMS, ¿no? Ahora, la otra clasificación es la clasificación AKIN, que es también tiene sus 3 estadios. Como variables no usa lo que viene a ser la tasa de filtración, sino el valor de creatinina sérica, que es el más fiable a la hora de ver el desbalance cuando hay una alteración, ¿no? A nivel renal. O sea, nos orienta qué tanto está reteniéndose y ese empate un poco más confiable, no es tan volátil. Y en el caso de la diuresis, la cantidad de orina que va a ir excretando, que mientras va progresando, va a ser menor. Como ven, justamente los valores son muy similares y por ende las clasificaciones no tienen tanta diferencia, ¿no? Pero como tal, las que tienen más aceptación o más difusión son tanto la de Rifle como la de Cadigo. Especialmente la de Cadigo, que es justamente la que vamos a ver. También son 3 estadios y también aborda tanto la creatinina sérica como la diuresis. Como ven, la progresión en este caso más que nada varía solo por ciertos valores mínimos en los datos de cada una de las variables, pero siguen siendo casi las mismas categorías y los mismos valores en su mayoría, ¿no? Como ven, son variaciones ínfimas, pero van de oliguria a anuria y de una creatinina sérica que retiene constantemente a una creatinina sérica más alta, ¿no? Eso con relación a la clasificación de un AKI. Hasta aquí. ¿Alguna duda, algo que no haya quedado claro que quieran que repita antes de pasar ahora a la clasificación fisiopatológica? ¿Hasta aquí todo claro, chicos? Ok. Si hubiera alguna duda, recuerden, pueden escribirlo, pueden encender el micro, no hay problema. Aquí la idea es ir ahondando en los mayores detalles posibles, ¿no? Ahora, lo que viene a ser el punto más importante del tema de aquí es la clasificación fisiopatológica. Esto más que nada se relaciona a 3 puntos específicos en la cual puede desarrollarse la lesión renal aguda. La lesión puede darse a nivel prerrenal, antes del riñón, o sea, a nivel vascular más que nada, que es donde viene el componente del cual el riñón va a drenar, ¿no? Intrínseco, o sea, una aquí renal propiamente dicho, y la postrenal, que es ya cuando el riñón ha enviado toda la orina ya filtrada y que como tal la lesión no se da en este, sino fuera de este, ya sea a nivel ureteral, a nivel de la vejiga o a nivel de la uretra. Primero, vayamos por el lado de prerrenal. Eh, lo que viene a ser la lesión prerrenal más se relaciona, como dije, con ámbitos vasculares. ¿Y esto por qué? Porque puede haber una hipoperfusión renal que implique una menor cantidad de sangre que se aporte a nivel del- de los tejidos renales y por ende menor cantidad de orina a filtrar, por así decirlo. Aquí un pequeño acápite, como tal, si bien la lesión prerrenal es la más frecuente, es tanto la prerrenal como la intrínseca. Pero para ser más específicos, la prerrenal es más frecuente porque la prerrenal tiende a ocasionar la intrínseca mayormente. Para que haya una intrínseca tiene que ser algo bastante específico, en cambio la prerrenal es más general porque incluso tiende a generar la intrínseca. Por eso es más frecuente en cierto punto, pero entre comillas, tanto la prerrenal como la intrínseca englobo ambas las son. Tanto la prerrenal como la intrínseca forman el 80% de casos de lesión renal aguda. La hipoperfunción renal como tal, la explicación directa que es una menor cantidad de flujo sanguíneo a nivel renal. Y sí, como tal se lee, es potencialmente reversible, es la que tiene una potencialidad de reversibilidad mayor que cualquiera de las otras dos. Eso en parte. Ahora, este como tal es una ilustración un poco más fidedigna de lo que es una nefrona. Como les dije, viene la arteriola aferente, llega a formar parte de lo que es el glomérulo para que a nivel de los pocitos se vaya haciendo el proceso de filtración y el restante pasa por la arteriola aferente para incluso seguir pasando por un proceso de filtración, reabsorción y bueno, en este caso salida de las arteriolas por parte de cada uno de los puntos de los vasos que se encuentran rodeando todo lo que es el túbulo proximal, el asa de Henle, tanto la rama descendente como la ascendente, y el túbulo distal, ¿no? Como tal, podemos ver, esta es una ilustración más fidedigna. Como ven, la sangre entra por aquí, sale por ahí, ¿no? Como tal, ¿qué define una prerrenal, una lesión prerrenal?
es cuando hay una menor cantidad de sangre que pasa por estos vasos. Al haber una menor cantidad de sangre, implica una menor cantidad de sangre filtrada, por ende una menor diuresis, ya que va a haber menos orina en la que se excrete, y al haber menos sangre a la que pase por aquí, haber una mayor retención. En este caso aumenta el boom. Causas, como dije, la mayoría se relacionan a ámbitos vasculares, puede deberse a una hipovolemia, por ejemplo. Cuando hay casos de hipovolemia, cuando no hay suficiente volumen sanguíneo que llegue tal vez por un cuadro hemorrágico, por ejemplo, o cuando el paciente está deshidratado, no sé, por ejemplo, cuando hay pérdidas drásticas en un cuadro de quemaduras, por ejemplo, am, una menor cantidad de llenado vascular. Esto más que nada se da en cuadros de shock, por ejemplo. ¿Qué es un shock? Un shock es cuando como tal múltiples sistemas se ven comprometidos y hay una falla multisistémica mayormente relacionada a un cuadro agudo. Al haber un cuadro agudo, fallan múltiples sistemas, en este caso falla tanto el renal como el vascular, como el excretor, que simplemente genera una saturación y por ende puede comprometer otros órganos. En este caso, por ejemplo, puede ser un shock anafiláctico, un shock séptico y que pueda llevar a comprometer y generar un NAQI prerrenal. Una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, esto también se puede relacionar porque al haber insuficiencia cardíaca hay una menor cantidad de sangre que va a llegar porque el corazón como tal no bombea bien y no envía la sangre como tal. Un shock cardiogénico, de la misma forma. Septicemia. Septicemia es una de las causas más comunes y más importantes a considerar porque como tal es un cuadro séptico a nivel vascular. Fármacos también pueden llevar a este cuadro justamente eh, ustedes conocerán, pues, esto ya se ha visto en parte en fármaco, que hay mediadores vasoactivos o hay fármacos que actúan como hipotensores o incluso como un factor coagulante que puede justamente comprometer el ámbito de la hiperfiltración. Al haber una menor perfusión por justamente este cuadro de difusión sanguínea, se genera justamente este cuadro de hipoperfusión y por ende el LACI. ¿Ok? Veo un escrito en el chat. ¿Cómo la sepsis produce un AQI? Como digo, la sepsis como tal se relaciona más que nada con un cuadro, bueno, puede relacionarse con un cuadro infeccioso, por ejemplo, y puede comprometer el riñón justamente ¿cómo lo digo? A nivel vascular más que nada. No sé si puedo andar mucho en eso porque esto se supone lo vamos a ver más adelante. Ah, igual más que nada, solo estoy dando una cápita breve de esto, porque como tal la sepsis se va a ver más adelante, pero como tal es uno de los temas más importantes en el sentido de que como tal causa el acné. No sé si puedo... Ok. ¿Qué más puedo andar en este punto? Y así nos pasamos mejor al intrínseco, para no extendernos tanto porque ya estamos en la hora límite. Intrínseca. Como tal, las causas de un AQI intrínseco más que nada se relacionan con isquemia prerrenal. Como dije, el AQI prerrenal puede ser una causa de AQI intrínseca. Otro puede ser agentes nefrotóxicos que afecten, por ejemplo, a nivel de los cálices, que justamente generen un un proceso degenerativo y por ende la pérdida de ámbito de difusión, o por ejemplo daños directos a nivel de la nefrona, agentes propiamente dicho nefrotóxicos, o procesos de obstrucción intratubular cuando como tal los túbulos se ven comprometidos por un cuadro esclerótico, por ejemplo. Esto, por ejemplo, una de las más importantes es la lesión tubular relacionada por una necrosis tubular aguda. Como tal, que, bueno, el propio nombre lo dice, hay un proceso necrótico, muerte celular, en este caso a nivel del túbulo. Esto de una forma aguda porque puede deberse a una causa hereditaria, puede deberse a un cuadro farmacológico o puede deberse a un agente externo, que como tal genera esta degeneración del tejido y por ende una menor perfusión. Esto con relación a la lesión tubular. Hay otras variables, sí. Como tal, puede deberse, por ejemplo, a una lesión intersticial, vascular o glomerular. Ahí les he enumerado una lista de las más importantes. Principalmente la que destaca aquí es la lesión tubular, porque como tal, haber una menor perfusión, hay incluso compromiso a nivel del resto de los túbulos de la región de la propia nefrona, ¿no? Como se puede ver a nivel del túbulo distal y en la parte superior del asa de Henle, se genera un proceso de disfunción a nivel del túbulo por este proceso necrótico y que se va extendiendo. Lo que viene a ser la lesión intersticial, por ejemplo, puede ser de múltiples etiologías, mayormente es tóxica,
por infecciones o un ámbito inmunitario. Los que tienen pacientes con lupus, por ejemplo, pueden llevar a justamente un cuadro de AKI. Las lesiones vasculares, por ejemplo, cuadros de vasculitis o microangiopatías, pueden llevar justamente a cuadros de lesiones vasculares. ¿Esto porque ustedes recordarán la imagen del riñón que les mostré previamente, en la cual hay microvascularizaciones que a la larga se ven reflejadas en estas arteriolas y estas vénulas, y que de las microangiopatías pueden comprometer el proceso de filtración y por ende también lesión del propio órgano. También la crisis renal esclerodérmica, esto mayormente se relaciona, por ejemplo, a pacientes con hipertensión, que es una de las causas más importantes, o vasculitis por el cuadro inflamatorio de los vasos, eso incluso también con un componente hereditario, por ejemplo, o la lesión glomerular, ya sea posinfecciosa, por ejemplo, esta es una de las más comunes, por ejemplo, en pacientes que se relacionan, por ejemplo, con un cuadro de amigdalitis, puede llevar incluso, ser sospecha incluso de una glomerulopatía posinfecciosa y es incluso de indicios de artritis, por ejemplo, se relacionan esas tres variables. Glomerulopatía lúpica, por ejemplo, este es uno de los puntos más importantes que se relaciona con el lupus, puede afectar directamente el riñón y generar este cuadro de glomerulopatía y otras más, ¿no? Y la glomerulopatía postrenal, que es la menos frecuente, cerca del 5%, a veces 10% según otras fuentes, y que dependiendo del grupo etario puede relacionarse a diferentes causas. Como ven, hombres jóvenes más que nada se relaciona con litiasis bilateral, esto por cúmulos de calcio y otros componentes sólidos. Adultos mayores más que nada se relaciona, por ejemplo, en varones con lo que viene a ser la hipertrofia benigna de próstata, en un menor porcentaje la hipertrofia maligna, más común es la hipertrofia benigna, pero igual no está de más mencionarlo. Y en el caso de las mujeres con una neoplasia ginecológica, ustedes recordarán lo que viene a ser la matriz y la vejiga están prácticamente cerca, los divide la región de peritoneo, lo que viene a ser el saco de Douglas, ese componente, y como tal una neoplasia puede comprometer o generar un cuadro obstructivo, ya sea por causa uterina o incluso que se disemina a nivel de la vejiga, ¿no? Como ustedes pueden ver, hay múltiples causas. Si es a nivel extraureteral, puede verse tumores, ligadura accidental de ureter, por ejemplo, cuando hay una cirugía pélvica, se trata de justamente genera proceso de ligación y puede afectar, se puede dañar por accidente un uréter y comprometer justamente la drenación de orina por este. Un hematoma pélvico, por ejemplo, genera tanta presión que hace, bueno, un efecto masa que obstruye como tal el uréter. O asitis, por ejemplo, pacientes con cirrosis, por ejemplo, o bueno, con hipertensión portal, para ser más específico, pueden llevar un cuadro de asitis y este cúmulo de líquido genera también un efecto masa que presiona. También hay mujeres que cuando están embarazadas pueden llevar un cuadro de aquí porque como tal, al estar el útero cerca en esta región, pues puede generar un proceso de presión. Intraureteral, por ejemplo, los litos, ya sea una litiasis monolateral o bilateral, ¿no? Puede darse en ambos casos. Coágulos, edema, por ejemplo, también. A nivel del cuello vesical o de la propia vejiga, podemos encontrar justamente carcinoma de vejiga, uno de los cánceres más comunes, por ejemplo. Lo que viene a ser el hipertrofia de próstata, justamente lo podemos ver acá. Si se genera un efecto masa por esa presión, se obstruye como tal el cuello vesical y no sale la orina. La uretra, cuando hay una estenosis de la uretra, por ejemplo, ¿no? Como tal, hay múltiples causas. Puede verse cualquiera. Y como tal, si es que hubiera, por ejemplo, la hipertrofia benigna de próstata, por ejemplo, se retiene toda la orina aquí. Y por ende, la vejiga, como tal, les dije, tiene una capacidad límite de medio litro que al llenarse genera ese estímulo para tener esa sensación de orinar. Hay una capacidad límite total máxima, la cual es cerca de litro a litro y medio, pero es cuando ya no es un acto natural, sino es por una retención anormal de la orina y que a pesar de que uno quiere orinar no puede. Y se ve reflejado justamente en este signo que se puede ver en la imagen superior, que es lo que es un globo vesical. ¿Ok? Este globo vesical como tal es la vejiga propiamente dicha reteniendo orina y se ve hinchado, justamente. Ahora, también hay que ser un poco juiciosos, no es que vamos a ver un globo vesical, por ejemplo, cuando encontremos un cuadro de litiasis monolateral, por ejemplo. Aquí lo que podemos encontrar, por ejemplo, es un cuadro de hidronefrosis, por ejemplo, en la cual la orina al retenerse puede generar justamente un cúmulo a nivel renal y se hincha como tal. Se extiende lo que viene a ser la cápsula y se genera un cúmulo de líquido, por justamente el exceso de presión al no poder drenar por este uréter.
y eso genera dolor, evidentemente. Por ejemplo, poliquistosis. Bueno, esto también lo vamos a ver más adelante, pero también se puede dar en el caso. Bueno, eso se relaciona más a una enfermedad renal crónica. Si mejor lo comentamos más adelante. Pero, o sea, puede generarse, por ejemplo, un cálculo y genera un cuadro obstructivo y puede generar un proceso de retención de orina a nivel de un riñón. Si fuera, por ejemplo, a nivel de un trasplante renal, por ejemplo, esto lo comento más que nada por un extra, mayormente los trasplantes se dan cuando el riñón ya falla, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Se coloca se pone el riñón justamente en una región anexa a a estos dos riñones y como tal se conecta a nivel de la vejiga, ¿no? Se genera una nueva conexión. Esta como tal, incluso si es que no estuviera bien conectada, puede generar un proceso obstructivo y afectar como tal este riñón. Por eso es importante que la cirugía se dé de una forma adecuada, ¿no? Si hay una afección, un proceso traumático durante el proceso de cirugía, puede comprometer el riñón y causar un cuadro de hidronefrosis, por ejemplo. Ahora, acerca de lo que viene a ser las manifestaciones clínicas, hoy estoy en el tiempo límite, vamos a andar un poquito más rápido. El síndrome urémico agudo, que es el síndrome que se genera en un cuadro de falla renal aguda, tiene diversas manifestaciones, entre ellas lo que es la oligoanuria, que es cuando, como dije, el oligouria o anuria, que es cuando hay una diuresis menor a 500 mililitros por 24 horas. Acidosis metabólica, por ejemplo, cuando hay un desbalance a nivel del estado ácido básico, por ejemplo, se puede llevar al cuadro de respiración de Kussmaul. La hidratación también es un componente importante porque si es baja, implica que va a haber piel y mucosas secas, por ejemplo. El síndrome de pliegue positivo, que es, por ejemplo, ustedes cuando hacen una prensión leve a nivel de la piel regresa automáticamente, no tarda casi nada. Cuando hay una hidratación baja, ese pliegue se mantiene por más tiempo. Una hipotensión ortostática, por ejemplo, que es más característica de una prerrenal. Un edema periférico, que es más que nada cuando hay un excedente de retención de líquidos, por ejemplo. Fobia positiva, cuando hay, por ejemplo, un síndrome nefrótico, por ejemplo quemosis, por ejemplo, o ingurgitación yugular, que justamente al haber una retención de líquidos hay una mayor volemia, por ende hay un indicio de presión arterial alta y se puede ver manifestado, por ejemplo, también insuficiencia cardíaca. Uno de los signos, por ejemplo, es ingurgitación yugular. Tercer ruido también se puede encontrar. Optornea, por ejemplo, en un cuadro de una intrínseca. Una hipercalemia, que es un cuadro de retención de potasio, por ejemplo, que como tal, si es que hubiera, puede llevar a, por ejemplo, una disfunción a nivel de los miocitos, y especialmente si son cardiomiocitos, por ejemplo. Esto puede generar o comprometer a cuadros de bradicardia o arritmias y llevar a un paro cardíaco. Hiperazoemia o hiperazotemia, como les comenté, más que nada se relaciona con la retención de elementos nitrogenados. Hiperamilasemia, hipercalcemia, hiperfosfatemia, por ejemplo, que es retención más que nada de los diferentes solutos que encontramos. Hipermagnesemia, por ejemplo, que se relaciona con una baja arterial o incluso compromiso nervioso. Y bueno, la anemia, que más que nada se relaciona con una deficiencia de eritropoyetina, ¿no? Y la coagulopatía, por ejemplo, una manifestación más que es por una baja del factor 8 endotelial. Esto puede deberse justamente, por ejemplo, cuadros de vasculitis, por ejemplo. El diagnóstico, ¿cómo se da? El AQUIS sí o sí tenemos que encontrar las dos variables, la zoemia y la liguria. ¿Esto cómo lo vamos a demostrar? Con un examen de orina y la proporción del buncreatinina, por ejemplo. Ahora, hay otras evaluaciones que sí o sí nos permiten definir cuál es el tipo de AQUIS. Si es un AQUIS prerrenal, más que nada se relaciona con una afección no relacionada ni al riñón ni a cualquier otro componente del sistema renal. Tiene que ser algo extrarrenal, mayormente vascular. ¿Esto por qué? Por un cuadro de hipoperfusión. Mayormente es reversible, para eso necesitamos evaluar el sedimento de orina, el cultivo de orina, y si es que no fuera ello, entonces podríamos pensar tal vez que es una intrínseca o una posrenal. Si fuera una posrenal, más que nada se relaciona con alguna afección a nivel de los diversos componentes relacionados al riñón, los uréteres, la vejiga o la uretra. En este caso vamos a encontrar signos no específicos también. Por ejemplo, piuria, que es la acumulación de pus en la orina. Hematuria, que es sangre en la orina. ¿Esto por qué? Por un cuadro lesivo, por ejemplo. Esto también lo vamos a encontrar, por ejemplo, uno de los exámenes más comunes para esto es la ecografía. Una ecografía renal me puede decir si es que hay un daño directo en el riñón. Si el riñón está agrandado, puedo pensar que hay retención de líquidos y hidronefrosis.
por ejemplo. O si es que el riñón se encuentra normal, digo, tal vez la lesión no está acá, puedo pensar en otros órganos. Tal vez si encontramos un cúmulo de líquido en el globo vesical propiamente dicho, ya no tendremos que pasar por este examen, sino pensar más que nada que la retención se está dando posterior a la vejiga. Hay signos específicos y no específicos que me pueden hacer pensar en ello. Ahora, si no fuera ni prerrenal ni postrenal, concluye que el AQI es de tipo intrínseco. El diagnóstico de un AQI intrínseco es por exclusión. En este caso, la falla renal aguda abrupta, que no es ni prerrenal ni postrenal, es intrínseca. Esto es definitivo. Puede darse ¿qué? Una isquemia aguda severa o una agresión tóxica, ya sea por fármaco o un agente tóxico externo. Para ello, exámenes de sangre, ya sea un hemograma, un ionograma, que justamente son los solutos propiamente dichos a nivel sérico, el estado ácido-base, cómo se encuentra, si es que hay una desregulación, si es que está más que nada para pensar en una acidosis, una alcalosis, una calcemia alta, por ejemplo, una fosfatemia alta, anticuerpos, por ejemplo, ya pensando en enfermedades más específicas, lupus, por ejemplo, vasculitis, que son más que nada de tipo autoinmunes y por ende los anticuerpos nos pueden confirmar por ahí, por ese lado, por ejemplo. Análisis de orina, orina completa, ionograma completo, sedimento urinario, depuración creatinina en la orina, la creatinina sérica, la uremia propiamente dicha, nos permite justamente orientar a si es que es un en específico, tal vez no. Y ya para casos específicos, porque esto no se puede dar así como tal, si no le vamos a generar un cuadro de sepsis al paciente, no se puede dar un cuadro, un análisis de biopsia, a no ser que sea sumamente necesario y especialmente para descartar diagnósticos como glomerulopatías o más específico una glomerulopatía rápidamente progresiva. ¿Ok? Más que nada para estos cuadros se puede considerar realizar una biopsia renal. Para otros no, porque como tal es muy delicado este examen y el riñón es muy fácil justamente que se comprometa por un ámbito infeccioso, porque como tal este es el que genera toda la filtración de componentes tóxicos que tiene el cuerpo. Y de ahí por qué se puede llevar un cuadro séptico. ¿Ok? Ahora, acerca de lo que viene a ser la enfermedad renal crónica, hoy ya estamos en el límite de tiempo, vamos a tocar los puntos más específicos, ¿sí? Igual, esto es algo que sí o sí no pueden olvidar, que sí o sí tengo que mencionar. La definición que encontramos aquí de enfermedad renal crónica, y lo he sacado casi tal cual de Cadigo, que es, como digo, la fuente más fiable, es la excreción de albúmina en orina persistentemente elevada, o sea, estamos perdiendo constantemente albúmina, proteínas, mayor a 30 miligramos por gramo, y o una tasa de filtración glomerular persistentemente reducida mayor a 3 meses, que en este caso es menor a 60 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados de superficie en un periodo de 3 meses. ¿Ok? Esa es la definición más específica de enfermedad renal crónica. Que sí o sí, tenemos que, no, y lo repito porque no quiero que se olvide, es cuando hay una baja de la tasa de filtración glomerular menor a 60 mililitros por minuto en 1,73 metros cuadrados de superficie renal por un periodo de 3 meses. ¿Ok? Pasados esos 3 meses ya podemos considerar eso una enfermedad renal. Epidemiología, como tal, hay 850 millones de personas que encontramos padecen sí o sí de una enfermedad renal del tipo que sea de la 1 a la 5. 11 a 13% mayormente se relaciona con una población con enfermedad renal crónica tipo 3. De estas, la enfermedad renal crónica como tal es la sexta causa de muerte, más rápida incluso. Esto porque genera un número de 2,4 millones de muertes anuales y que a nivel nacional es la cual representa la mayoría del 75% de casos. Hay pacientes que sí o sí ya tienen enfermedad renal crónica y no lo saben incluso. ¿Esto por qué? Porque se relaciona justamente a cuadros de diabetes, a cuadros de hipertensión o a cuadros de glomerulonefritis. La última no es tanto porque, o sea, al hacer esto ya algo muy específico a nivel renal, ya lo podemos relacionar con una enfermedad renal, ¿no? Una de tipo crónica. Pero hacer diabetes e hipertensión, variables más sutiles, porque como tal, por ejemplo, la hipertensión no tiene síntomas, la diabetes como tal es algo más controlado y que es multisistémico y por ende puede afectar de diversas formas, no van directo a pensar que sí o sí el paciente tenga una enfermedad renal crónica, pero le aumenta el riesgo y esa posibilidad. Y esto es importante. La diabetes mellitus tipo 2 es la causa más importante de llegar a casos de enfermedad renal crónica tipo 5, la terminal.
La hipertensión arterial como tal es una de las causas más importantes, sí, pero también es de las consecuencias más importantes. Y esto lo repito, ¿por qué? Porque como tal, el riñón tiene como una de sus funciones regular la volemia. ¿Cómo regula la volemia? Regulando la presión arterial. ¿Y cómo regula la presión arterial? Justamente por el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Si este sistema se ve afectado por un compromiso en la función renal, por ende puede llevar a cuadros de hipertensión. Y al revés, si el paciente tiene cuadro de hipertensión, estimula o desestimula, no, en este caso sería estimula, a veces desestimula en el caso de ISA, que se complementa con diabetes, pero más específico, si es que se estimula más el sistema renina, angiotensina, aldosterona, y por ende que también puede generar un cuadro de disfunción por exceso de uso, pues, justamente porque el riñón está tratando de compensar al haber cierto grado de disfunción. Y bueno, lo que viene a ser la glomerulonefritis, ¿no? En sus diferentes cinco tipos, que vamos a ver más adelante. Ahora, esto también cabe mencionar, es más, hay una mayor prevalencia de enfermedad renal crónica en mujeres, pero progresa más rápido en varones, que es la ligera diferencia que tiene a nivel de géneros. Ahora, fisiopatología, cabe mencionar que la enfermedad renal crónica tiene un mecanismo desencadenante y un mecanismo compensador, que es justamente lo que les decía, que ahí les he dicho sutilmente, pero que vamos a ahondar. Por agentes, ya sea por la presión, por la glucosa, que justamente puede encontrarse elevada, por ejemplo, cuadros de síndrome metabólico, obesidad, dislipidemia, ¿no? O por agentes nocivos, justamente estos hábitos nocivos de fumar, beber en exceso, pueden ser justamente agentes desencadenantes o agravantes de un cuadro de enfermedad renal crónica. Esto se va a dar con el tiempo. Y aparte está el mecanismo compensador que justamente lleva a trata de frenar estas variables y por ende también genera indirectamente un daño lesivo al riñón, que es tanto la hiperfiltración como la hipertrofia renal. Ustedes pueden ver en esta pequeña imagen, tanto, bueno, lo que es la arteria aferente y eferente, va a haber una hipertrofia, por ejemplo, de la aferente para ver una mayor filtración y también va a haber una hipertrofia de como tal los podocitos, de las diferentes nefronas a nivel de todo lo que viene a ser la pirámide de Malpighi para poder filtrar más de lo que normalmente hacían. Si de 10 unidades que filtraba antes cada una de estas, por ejemplo, 5 nefronas, ahora hemos perdido 2 nefronas, estas 3 tienen que hacer el trabajo de las 5, tienen que trabajar más. Si genera un cuadro de hipertrofia para poder generar esa mayor filtración para compensar. Se genera esa hiperfiltración. ¿Ok? Y bueno, como dije, hay un mecanismo desencadenante y uno compensador. Compensador, ahorita lo menciono. Primero el desencadenante. La etiología puede ser múltiple. Hay agravantes, los factores de riesgo que he mencionado, y los factores etiológicos. La glomerulopatía primaria, por ejemplo, cuando hay un cuadro de esclerosis glomerular, sea focal segmentaria, por ejemplo. Este es característico, por ejemplo, de niños, más que nada se relaciona en este grupo, en el grupo infantil. Lo que viene a ser la glomerulonefritis membranoproliferativa, que este más que nada, por ejemplo, cuando hay un cuadro de una progresión más rápida, por ejemplo, o la IgA también, ¿no? O lo que viene a ser la membranosa, la extracapilar, la fibrilar o por la CIK, CIQ, diré, que justamente son las diferentes variables de glomerulopatías. Membranosa, justamente porque se afecta a la membrana glomerular. Extracapilar, porque afecta a nivel de los vasos. Fibrilar, porque genera un cuadro fibrinoso por un esclerosante por compensación del daño a niveles de glomérulo. Ahora una glomerulopatía secundaria, por ejemplo, cuando es un agente externo, la nefropatía diabética. La diabetes como tal es la principal causa de nefropatía secundaria, en este caso, o por ejemplo, amiloidosis, lupus, un síndrome paraneoplásico, por ejemplo, y diversas otras enfermedades que a la larga pueden llevar justamente a un cuadro de glomerulopatía secundaria. Una glomerulonefritis postinfecciosa, por ejemplo, es un cuadro común entre una primaria y secundaria, pero también es de secundaria, por ejemplo. Permítanme un minuto, chicos, voy a conectar el cargador que ya se está bajando la batería. Un minuto. Ahora sí, chicos. Ahora, por ejemplo, una nefritis tubulointersticial, por ejemplo, es más que nada cuando hay una alteración de la nefrona a nivel del túbulo o del intersticio que rodea al túbulo. Esto debido a, por ejemplo, consumo de fármacos, a metales pesados, por ejemplo, por intoxicación.
o nefropatía por analgésicos, por ejemplo, que puede generar un cuadro lesivo, o por reflujo, si es que hubiera un cuadro obstructivo, puede generar ese reflujo que conlleva un cuadro de la inflamación, de lesión de la propia nefrona. Vasculares, por ejemplo, la nefroesclerosis por agente de hipertensión, por ejemplo, la hipertensión puede generar este cuadro esclerótico a nivel de la nefrona. Una microangiopatía trombótica, por ejemplo, esas alteraciones vasculares que predisponen a la formación de émbolos o de trombos que tienden a dañar estas arteriolas, estas vénulas y comprometen el funcionamiento adecuado de la nefrona, ¿no? Una nefropatía obstructiva, ya sea, por ejemplo, hipertrofia de la próstata, ya sea benigna, sea maligna, por ejemplo, que es de las más comunes, como comentaba, a nivel de adultos jóvenes, litiasis, fibrosis, por ejemplo, enfermedades hereditarias, sea, por ejemplo, la poliquistosis renal, que es justamente lo que quería mencionar hace un momento, que es por esa predisposición a retención de elementos, por ejemplo, calcio, y justamente esa formación de cálculos, de solitos, que tienden a dañar el tejido renal y por ende a una mayor disfunción por la ocupación de este espacio, ¿no? O por ejemplo la enfermedad quística medular o el síndrome de Alport, que es, más que nada se relaciona con una afectación a nivel del colágeno que tiende a generar daños y por ende cuadros fibróticos, por ejemplo. Ahora lo que viene a ser la fisiopatología propiamente dicha desde el ámbito del mecanismo compensador de la RC. Les dije hay hipertrofia y hay hiperfiltración. Esto más que nada se relaciona por un cuadro de círculos. Si hay daño en las nefronas, las restantes van a tener que compensar. ¿Qué significa? Que se van a hipertrofiar. Esto para poder ocupar una mayor cantidad de sangre, por ende aumenta la presión glomerular, para poder filtrarla. Esta hiperfiltración o esta búsqueda de mayor área de filtración al haber un defecto genera incluso mayor hipertrofia y se repite este círculo vicioso. Esta hipertrofia se relaciona con la pérdida de nefronas, porque la mayor hipertrofia incluso puede colaborar a ello. Y la pérdida de nefronas estimula la mayor hipertrofia de esta. Y la hiperfiltración incluso genera el aumento de la presión por la propia filtración. Ahora, esta mayor área de filtración genera un remodelamiento glomerular. ¿Por qué? Porque como tal, haber una pérdida de estas nefronas, las otras tienen que reacomodarse y generar mayor área de filtración. Los glomérulos, que obviamente no van a estar sanos, porque algunos al verse afectados no implica que los otros no. Ejemplo, diabetes, por ejemplo, si hay una nefropatía esclerosante por hipertensión, los 5 glomérulos, a los 2 caen, por ejemplo, y los otros 3 no es que van a estar sanos, van a estar incluso afectados, pero van a tener que ejercer una mayor función y una mayor filtración, de ahí porque la hipertrofia, para poder cubrir esta demanda funcional que se requiere. Va a haber un remodelamiento glomerular, esta hipertrofia y esta filtración. Y por ende también va a haber un consecuente desprendimiento de podocitos. Los podocitos, esas partes que componen como tal el área del glomérulo propiamente dicho, van a verse afectados y conllevan incluso un cuadro de esclerosis por este desprendimiento. Esta esclerosis genera una disfunción del tejido. Este tejido se va a ver limitado, no va a poder funcionar por este cuadro esclerótico y por ende se pierde más área. Y se repite el ciclo, porque si hay menos área, hay mayor hipertrofia, por ende se busca mayor filtración y genera la hipertrofia y se repite el ciclo. Hasta que llega un punto de no retorno, que justamente es la RC3. Ahora vamos a hablar de eso. Clasificación según pronóstico y riesgo de progresión. Como tal, hay dos variables que CADIGO considera para hablar de la tasa de filtración y la albúmina, ¿no? En este caso, como comenté, es cuando el primer y segundo estadio de una ERC aún son reversibles, pero pasada esta barrera, llegando al estadio 3, ya no hay un grado de reversión porque el daño ya es considerable. El tratamiento que se le da al paciente desde el estadio 3 en adelante es para evitar la progresión. Como tal, las variables a considerar, como dije, son tanto la tasa de filtración como la albúmina. La albúmina tiene también un rol importante, está siendo una de las proteínas más importantes y que incluso podemos ahondar un poquito en ello. Em, Primero mencionando, las categorías a considerar son A1, A2, A3. Esto por la cantidad de albúmina que se mantiene aún en el organismo y dependiendo cuánto se está filtrando, ¿no?
Si es que llegamos a un estadio 2, encontramos una microalbuminuria, que es una cantidad importante de albúmina que encontramos en orina, pero a nivel microscópico. Cuando es macroscópico es cuando llevamos los casos característicos de mucha espuma en la orina, que incluso cuando, y esta es pregunta para cuando puedan hacer en clínica, si le preguntan al paciente que si bota mucha orina en la espuma, mucha espuma en la orina, incluso jalando la cadena va a haber retención de esa espuma. Es porque ya encontramos un cuadro de macroalbuminuria y es una proteinuria muy consistente, muy importante. ¿Ok? Las valoraciones en cada una de estas, justamente estamos mencionando, lo ideal es que haya un menor a 30 miligramos por gramo de pérdida de albúmina, pero de encontrarse superior a estos valores ya encontramos micro y macroalbuminuria. Como tal, estos términos ya no se usan tanto, pero lo estamos mencionando ahora como un referencial para no desorientarnos un poco. Y acerca de la tasa de filtración, lo ideal es que sea mayor o igual a 90 mililitros por gramo por 24 horas en un periodo de 3 meses, ¿no? Que es lo que les había comentado, ¿no? Pero bajando de 90, bueno, en este caso de 89, que es el punto límite, hasta 60, encontramos un estadio 2, que es cuando ya hay una afección importante, pero no irreversible, y que justamente es el límite para saber si es que aún podemos o no, entre comillas, salvar al paciente. De llegar a un estadio 3 ya no es posible regresar. Y lo estoy repitiendo varias veces porque no quiero que ese punto quede suelto. Pasado el estadio 3 ya no es reversible la enfermedad renal crónica, ya es irreversible y solo se debe evitar la progresión de la enfermedad. Se llega entre 60 a 45, encontramos un estadio de LEA moderado, de 44 a 30, moderado a grave, de 29 a 15 es grave, y menor a 15 ya encontramos una falla renal terminal, que implica que ya el riñón no funciona, que como tal el paciente requiere de una máquina filtradora externa, un mecanismo externo, en este caso las máquinas de hemodiálisis. Mediante estas, el paciente ya puede justamente eliminar estos componentes nitrogenados por esta máquina y no por sus riñones ya no son funcionales. Se requiere de otros agentes que reemplacen la función renal. Hay, por ejemplo, los que le comentaba, lo de la EPO externa que se tiene que administrar al paciente para cubrir esa función renal. Como tal, el riesgo bajo se encuentra justamente en esta área, el riesgo reversible, el riesgo moderado se encuentra en esta área, el riesgo alto, que ya justamente es un punto irreversible y de daño lesivo, se encuentra en esta área, y el daño muy potencial que incluso puede afectar a otros sistemas, que puede implicar el compromiso de la rutina del paciente y que puede incluso llevarlo a cuadros de mortalidad, se encuentra justamente en esta área. Es importante justamente limitar en qué punto se encuentra el paciente, por ende, para su diagnóstico, saber la tasa de filtración y el nivel de albúmina que tiene el paciente. Manifestaciones clínicas, ya para ir cerrando el tema y no estar comiéndome más minutos de los que tenía permitido. Funciones renales, estas son las 7 que hemos mencionado y las 7 que se van a afectar. Si hay una afección en el equilibrio sodio y agua, que va a haber una retención de líquidos. Si hay una retención de líquidos que encontramos, edema. Y si encontramos una retención de líquidos, también incluso puede haber disnea, ya sea por efecto masa, ya sea por la cantidad de líquidos que compromete incluso el propio estado ácido-base y que a la larga también puede afectarse. También cúmulo de líquidos implica un aumento de la volemia, por ende hipertensión arterial. Re- El, el equilibrio de potasio puede llevarme a qué? Una hipercalemia que me puede llevar a arritmias, a bradicardia y por ende a compromiso cardiovascular, puede incluso llevar a cuadros de paro cardíaco. Hipercalemia también afecta a otros miocitos, por ende puede llevar a cuadros de calambre. Producción de eritropoyetina, si se ve afectada porque no se inhibe la no se inhibe la hexidina, genera una menor absorción de hierro intestinal y por ende no se genera el estímulo a la médula roja tampoco, menos formación de eritrocitos. Acerca del equilibrio de desechos nitrogenados, mayor uremia. Ah, la uremia como tal puede reflejarse en múltiples síntomas. Náuseas y vómitos, por ejemplo, fetor o aliento urémico, ese es uno de los signos más comunes que podemos encontrar en la misma consulta, por ejemplo. Pericarditis, justamente por la retención de compuestos nitrogenados. Neuropatía periférica, esto por justamente si hay una retención de urea, incluso también puede haber presencia de amoníaco y por ende encefalopatía, en este caso también por vínculo hepático, encefalopatía hepática. En este caso, en el caso de la uremia, neuropatía periférica, se ve reflejado en el signo de asterixis, también característico de encefalopatía hepática.
¿Qué más? También lo que es la anemia normocítica normocrómica, que eso también quería especificar. No es cualquier tipo de anemia, es una anemia de tipo normocítica, porque como tal no necesariamente se afecta la forma del glóbulo rojo, pero también se puede afectar. Esto por la deficiencia de eritropoyetina puede llegar a ser microcítica incluso. Y normocrómica porque no hay deficiencia de hemoglobina. Por ende, el color se mantiene, pero el problema no es la cantidad de hemoglobina, sino la cantidad de eritrocitos. En este caso, este es el tipo de anemia que se genera. También por la anemia y por la uremia puede llevarse a cuadros de fatiga. Y esta anemia y por la propia presencia de uremia puede llevar a cuadros de palidez terrosa. Una cosa es que uno esté pálido y otra cosa es que esté entre pálido y un color más oscuro. Justamente aquí se puede ver en la imagen, es una palidez de tipo más, si bien el paciente se ve más pálido, más blanco, por así decirlo, hay cierto rasgo de coloración entre verdosa y marrón que puede justamente, que se le da justamente este término, terrosa, por tierra, que se relaciona justamente por la retención de desechos nitrogenados, de urea. Ahora también está lo que viene a ser el equilibrio ácido-base, en la cual hay una menor excreción de ácidos o una retención de justamente de bicarbonato. Esto puede llevar a un cuadro de acidosis metabólica. ¿Y esto a qué? A taquipnia, más específico una respiración de Kussmaul y a desgaste muscular. Esto de la mano de los calambres por la hipercalemia. Activación de la vitamina D. Esto también se relaciona con la hipercalcemia. También calcifilaxia, que es justamente la calcificación de múltiples vasos. Lo que viene a ser la eliminación de fosfatos, se retiene fosfatos y en esto también puede llevar un cuadro de hipercalcemia, de hipocalcemia. Eh, para compensar, lo que va a hacer la paratormona es aumentar para justamente llevar a un cuadro de compensación. Y esto que ocasiona un cuadro de hiperparatiroidismo. Hiperparatiroidismo secundario por una ERC. ¿Ok? Y esto, para compensar, cuando se genera este hiperparatiroidismo por este aumento no anormal de la paratormona, lleva a la hipercalcemia residual. ¿Ok? Y esta hipercalcemia puede incluso generar cuadros de osteodistrofia. ¿Por qué? Porque el calcio, ¿de dónde va a salir? Del propio hueso, para compensar el déficit sanguíneo y por ende se genera cuadros de calcifilaxia. Se calcifican los vasos y se descalcifican los huesos, osteodistrofia. ¿Ok? Esto con relación a las manifestaciones clínicas. Ahora, acerca del diagnóstico. Hay variables importantes a saber, por ejemplo, lo que viene a ser la depuración de creatinina o el clearance de creatinina también llamado, que como tal hay múltiples fórmulas a considerar. Ahí les he puesto las tres más importantes. La más importante, que hasta el momento aún se sigue usando, a pesar de estar un poquito desfasada, pero se sigue usando incluso a nivel nacional, es la ecuación de Cox-Gault, que es justamente la que se entiende aquí. 140 menos la edad del paciente por el peso por 0,85 en caso de que sea mujer entre 72 por la creatinina sérica. En base a eso obtenemos el valor de depuración de creatinina. ¿Ok? Ahora, acerca del diagnóstico, eh, eh, como dije, también uno de los exámenes más importantes a considerar es la ecografía renal. Y con esto ya vamos cerrando. Los riñones como tal tiene que ser, vieron las limitaciones que les comenté al inicio, tiene que tener un límite de 10 centímetros en lo ideal. Y la corteza laminar mayormente varía entre 1,1 a 0,9, más o menos 0,9 centímetros. Si esta se ve reducida considerablemente, entonces entendemos de que, pues, o sea, la corteza laminar propiamente dicha, es porque ha habido una disfunción importante y por ende pérdida del tejido renal y esto conlleva justamente al reflejo de la enfermedad. Ahora, como tal, cabe mencionar que la ecografía renal no me sirve tanto para diagnosticar exactamente que tenga o sea, las características específicas de una enfermedad renal en específico, pero sí me puede definir si es que estoy en un cuadro de un AKI o un RC, porque si es un RC, definitivamente voy a encontrar alteraciones en la ecografía. Como se puede ver, esto es un riñón normal, pero aquí esto es un riñón con corteza laminar. No se ve, la corteza es dañada, se ve incluso alteraciones. Se ven evidentemente alteraciones, pues no hay corteza, no se ve. En cambio, aquí sí se vería. El daño es agudo, no va a haber un daño, una progresión importante, a no ser, por ejemplo, que sea, por ejemplo, un cuadro obstructivo y haya una hidronefrosis. Eso sí se vería, evidentemente, pero me puede servir como indicio para definir si es un AKI o un RC. También la radiografía de manos, de cráneo, por ejemplo, las comentaba, puede haber cuadro de osteodistrofia por la pérdida de calcio que genera justamente eh, la hipofosfatemia y por ende la estimulación indirecta
a la paratiroides y por ende la formación de paratormona. Esto conlleva la formación de cuadro de osteodistrofia y por ende pérdida de calcio en huesos. Eso es como se puede ver en una radiografía. Ok, bueno, chicos, mientras voy explicando el casito, si hubiera alguna duda, algo que quieran que comente, normal pueden escribirlo por el chat. Mientras, quiero solo detallar los datos importantes del caso. Hemos ya mencionado la mayoría de puntos, pero sí o sí hay datos que no se nos deben pasar. El malestar abdominal, el dolor lumbar y el dolor en flancos definitivamente lo podemos relacionar, en este caso del paciente, a la afección directa del riñón. El riñón, bueno, más específico, la cápsula del riñón le está doliendo y esto genera justamente estos signos lo que viene a ser la hemorragia, lo que viene a ser bueno, sí, la presencia de eritrocitos en la orina, más que nada se debe a la lesión directa del riñón. La cuestión es por qué. Y en este caso se le ha hecho una prueba genética al paciente que es del gen PKD1. Esto se relaciona con una enfermedad más en específico que es una poliquistosis renal. Esto de bueno, ya más específico, una poliquistosis renal dominante de tipo 1, autosómica dominante tipo 1. A eso se refiere esta denominación de este gen. Esto se relaciona por un cuadro de herencia, evidentemente, tanto la madre, tanto los abuelos, el abuelo y los tíos han padecido aparentemente de esta enfermedad y esto desencadenó los síntomas. Los múltiples quistes pudieron haber generado la lesión renal y por ende el cuadro de hematuria. También está lo que viene a ser bueno, puede haber incluso indicios de hasta infección renal, por lo que viene a ser el propio dolor que hay, ¿no? Por ahí incluso lo podríamos relacionar. El dolor más que nada podría deberse a la presencia de los quistes, pero también incluso un cuadro infeccioso que no se ha descartado y tampoco tenemos los suficientes exámenes para saber si tiene o no. Como tal, lo que sí o sí quiero que rescaten es que como tal el diagnóstico sindrómico que sí encontramos es que es una enfermedad renal crónica. La causa, el por qué, en este caso es una poliquistosis renal autosómica dominante. ¿Ok? Pero, ¿cuáles son las justificaciones? Enfermedad renal crónica. El periodo, en este caso, es 45 años y los síntomas como tal no aparentan ser agudos. También de que tiene un antecedente hereditario que conforme se indica ha sido progresivo. Los quistes no se forman de la noche a la mañana y por ser una mutación genética de este tipo, esto conlleva tiempo. A la misma también encontramos que encontramos una tasa de filtración glomerular muy afectada. Esto reflejado tanto en el BUN como en la creatinina. La tasa de filtración glomerular obviamente va a ser afectada y evidentemente va a ser menor a 60 por la afección. Hay retención de elementos nitrogenados, hay edema. En este caso el edema es leve y por la cantidad de proteína que no nos menciona si es tan elevado o no, podemos pensar que al ser un cuadro agudo tal vez no es un edema tan importante. En este caso vemos que es una de tres cruces y podría ser hasta incluso un edema duro. Pero si son muchas las proteínas, si es un valor significativo, si es una proteinuria masiva, que es incluso un caso que puede darse si es una RC tipo 4, por ejemplo, sí podría ser un edema blando de tipo leve. Cuando digo un edema blando, me refiero a que es porque hay una pérdida importante de proteínas, en este caso de albúmina. Si hay un déficit de albúmina, va a haber un signo de fobia, o de fobia, como prefieren llamarlo, que es cuando ustedes hacen una presión importante en el tejido que retiene líquidos y van a ver que la marca que han dejado se mantiene por bastante tiempo, 2 minutos, 5 minutos, por ejemplo. En, en el caso de no haber una pérdida de proteínas, pero sí una retención de líquidos, no va a haber fobia o no va a ser importante. La marca va a ser muy leve y por ende la proteinuria no es masiva, es leve o incluso no hay proteinuria, pero sí hay retención de nitrogenados, por ejemplo. ¿Ok? Con estos signos podemos ya ir pensando que es una enfermedad renal crónica. La causa en este caso, por cuestiones de resolver el caso, es una poliquistosis renal dominante. Esto por la prueba diagnóstica definitiva de mutación del GPKD1. ¿Ok, chicos? Hasta aquí, ¿alguna duda, chico? ¿Algo que quieran que mencione antes de que ya cierre la clase y dé paso a mi siguiente compañero? ¿Todo bien, chicos? Les voy a pedir, por favor, que si siguen presentes, reaccionen. Creo hay emojis o algo así. A ver, por favor, chicos, ¿dónde están? A ver, luego voy a tener que llamar, ¿ah? Marian, Fernanda, Sackmer, Diana, Camila, ¿están presentes? Si es así, por favor, digan sí, listo, o escriban. Ah, veo que hay preguntas. Ya, perfecto, si están presentes, ya. ¿Podría repetir si hay hipercloremia y a menor retención de CH3 en RC para luego con liberación? Ah, ya.
La acidosis metabólica como tal, primero, ¿qué es acidosis? La acidosis implica retención de componentes ácidos. En este caso es o porque hay un excedente de HCO3 o porque hay un defecto de CO2. Sí, en este, o si no, entonces habla la lámina, mejor para, porque mejor lo explico con la imagen. A ver, ¿dónde estás? Acá estás. Como les comentaba, hay una menor excreción de ácidos o una retención de bicarbonato. Sí, una mayor cantidad de CO2 o una menor cantidad de dióxido de carbono. ¿Esto por qué? Porque justamente como tal, al haber un desbalance de equilibrio ácido-base, se genera esta retención o se genera una menor excreción. ¿Ok? En este contexto, ¿qué pasa? Cuando hay una mayor cantidad de ácidos y una menor retención de bicarbonato, se genera un desbalance, por ende hay un cúmulo de ácidos, se genera una acidosis. ¿Qué pasa cuando hay una acidosis? Puede o generas un proceso de compensación que es bajar el bicarbonato o aumentar el CO2, pero al haberse comprometido el riñón justamente por estas dos variables, lo que se va a generar es justamente la necesidad de poder eliminar como tal ese CO2 que se está reteniendo y a la misma el CO3 que se está buscando compensar. Para botar el CO2 que se busca eliminar por compensación, se genera ese efecto indirecto de respiración de Kussmaul en un cuadro de acidosis metabólica. Esto lo mencionamos en el taller de neumología, incluso en las clases de neumología, pero igual lo repito. Cuando se da ese cúmulo de CO2, se busca eliminar como fuera. Si no puede ser por vía renal, por la retención de CO3, se busca justamente eliminarlo por la respiración. ¿Cómo uno bota CO2? Respirando. Por ende, se genera esa respiración profunda, brusca, y que a la misma busca, pues, generar ese proceso de exhalación, la respiración de Kussmaul, que es y respiro más de lo necesario, hondo, profundo y rápido. Y boto la mayor cantidad de CO2 posible. Esto por justamente el cuadro de acidosis. Metabólica porque lo que se busca es compensar justamente el desbalance metabólico. Respiratorio sería si es que la causa fuera a nivel respiratorio en este caso. Este es metabólico por el desbalance iónico que se genera a nivel renal. ¿Ok? No sé si ha aclarado tu duda. Ok, perfecto. Bueno, chicos, ya estoy en el límite de tiempo. Si hubiera alguna otra duda, normal, lo escriben por el chat. Tenemos el grupo de WhatsApp, por ahí también lo pueden mencionar. Bueno, con esto estaría terminando la exposición del día de hoy. Daría paso a mi siguiente compañero para que continúe con la siguiente clase. Sí, muchas gracias, chicos.